buenas tardes para todos. Iván León de la FAO Colombia. Yo quería aprovechar el primer minuto tal vez para recordar algo que de pronto se nos pierde de vista y creo que es fundamental y uno no lo va a encontrar en las directrices, en ninguna de las páginas que los componen, y es justamente eso que recordaba Jackie, y fue el proceso. Ese proceso que conllevó a tener hoy a nivel global unas directrices, así sean de carácter voluntario. Creo que debemos recordar todos que no fue un proceso de un grupo de consultores especializados, no fue el resultado de un informe, sino fue el resultado de un arduo proceso de negociación donde justamente los movimientos sociales, los diferentes actores pudieron generar un espacio de diálogo que llevó a tener unas directrices voluntarias, y yo creo que la riqueza de ese proceso es realmente lo que deberíamos centrarnos, y de alguna manera recoge algunas intervenciones sentidas que en estos 3 días he podido escuchar. Es que justamente la movilización y la participación es lo que puede llevar a unos cambios sustanciales, y eso no lo vamos a encontrar en ninguna de las páginas de las directrices, y yo creo que no hay que perderlo de vista. Es un proceso que llevó más de 14 espacios de diálogo a nivel global, es un proceso que llevó a que varios países llegaran a un consenso frente a la importancia de las directrices, pero no para allí. No tener unas directrices implica que el movimiento y que las luchas cesen, sino por lo contrario, que justamente apalanquen estos procesos. Yo vengo a contarles de alguna manera lo que se ha avanzado en el proceso de implementación de las directrices voluntarias en el contexto colombiano, y también comienzo con 2 o 3 conclusiones que creo que son importantes y me ayudan a utilizar mejor el tiempo. Lo primero es eso que acabo de decir, de alguna manera las directrices no son el fin ni el comienzo, simplemente son un instrumento que permite en primera instancia poner sobre la mesa un tema en el cual los diferentes actores deben participar: el gobierno, la sociedad civil, la academia, la empresa privada. Entonces yo creo que de los 2 años que llevamos trabajando en Colombia, una de las principales lecciones aprendidas es que las directrices nos permiten abrir un diálogo que seguramente derivará en cuestiones conflictivas y también en soluciones a esas problemáticas. Y lo segundo es que al no tomar las directrices como un principio, como un fin al cual hay que llegar, yo creo que el eje central debe ser la voluntad política y los ejes programáticos de los gobiernos. En nuestra experiencia en Colombia de acompañamiento a los diferentes actores, si hubiéramos partido de las directrices como fin al cual quisiéramos llegar, tal vez no hubiéramos podido avanzar lo poco realmente que se ha podido avanzar. Aquí lo central ha sido identificar dentro del contexto político del país cuáles han sido las apuestas programáticas del gobierno que están relacionadas con los temas de tierras, y en función de ello poner las directrices como una herramienta que permita avanzar en esas voluntades políticas. Si no, no habría forma. Dicho esto, un breve contexto de la situación en Colombia. Pues Colombia es un país que está ubicado en Sudamérica, en la parte más norte de Sudamérica. Tiene una posición estratégica, es un país que cuenta con más de 1 millón de kilómetros cuadrados continentales y cerca de 1 millón de kilómetros cuadrados también en aguas. Posee 2 océanos, es uno de los países considerados como megadiversos, con mayor disponibilidad de agua también. En este momento alberga más de 48 millones de habitantes. En el último censo agropecuario se estimó que cerca del 56%, un poco más, son bosques. El 38% está dedicado para usos agrícolas, lo que pone, digamos, en evidencia que es un país, y lo dice el informe de la FAO, es uno de los 10 países con mayor potencial para la producción agropecuaria, con mayor disponibilidad de tierra del mundo, uno de los 10 países con mayor disponibilidad de tierra de uso agrícola en el mundo. Pero es un territorio que ha vivido, como todos sabemos y seguramente vieron en estos días también, un proceso de conflicto armado muy largo, más de 5 décadas en conflicto. Esta misma semana se anunció que el gobierno de Colombia el jueves inició los diálogos de negociación con el segundo grupo guerrillero en Colombia. En este momento el gobierno entonces está en un proceso de diálogo con los 2 grupos guerrilleros más importantes del país, y un conflicto que hoy refleja justamente los asuntos conflictivos en el sector agrario, un conflicto que se desarrolla en el ámbito rural, un conflicto que se desarrolla en los territorios donde justamente hoy hay
problemas de gobernanza y de tenencia de la tierra. Territorios que hoy están en conflicto, pero que también pertenecen a comunidades indígenas, a procesos colectivos de manejo y de tenencia de la tierra, y que también lastimosamente está vinculado al uso inadecuado de esa tierra, a la minería ilegal, a la producción de cultivos de uso ilícito. Si uno mira este mapa, que es un mapa que digamos, representa los sistemas de tenencia o las estructuras de tenencia de la tierra en el país, pues uno ve que hay traslapes importantes en términos de dónde están ubicados los bosques, dónde están asentadas las comunidades indígenas, dónde están asentados los territorios colectivos, y son justamente los territorios que hoy han padecido el conflicto armado por más de 50 años. Justamente son territorios que son usados para la extracción ilegal de madera, de minería, son usados también como corredores del narcotráfico. Esto simplemente para mencionar que en el contexto colombiano hablar de la tenencia de la tierra, de la gobernanza, pues es un asunto bastante complejo. No obstante, consideramos como FAO que es también una oportunidad para que en este momento en que hay una voluntad política de los diferentes actores de salir de este conflicto de tan largo tiempo, podamos tener justamente la oportunidad de construir un país en paz y un país que permita también avanzar en la resolución de los conflictos de tenencia, que seguramente si no se resuelven, el conflicto podría perdurar. En ese contexto, nosotros como FAO hemos hecho un acompañamiento a los diferentes actores de gobierno en tres aspectos o en tres ámbitos que son pequeños y sencillos para lo complejo de la situación, pero que son relevantes ponerlos hoy en discusión porque creo que pueden ser lecciones también aprendidas que nos permitan a que las conclusiones de este importante foro puedan justamente generar eco y construir un mundo más igual. Por un lado, hemos apoyado los procesos de la sociedad civil. Aquí seguramente sería la sociedad civil, los grupos y los movimientos sociales quienes deberían estar dirigiendo a ustedes esas palabras, pero simplemente lo socializo para que queden las memorias del evento. Los movimientos sociales y la sociedad civil organizada en Colombia pues no ha sido ajena a padecer los efectos del conflicto armado. Por muchas décadas los líderes sociales han sido asesinados, han sido, digamos, señalados. Sin embargo, hay una sociedad civil y movimientos sociales que perduran y que hacen aportes en la coyuntura actual a la construcción de democracia, a la construcción de un país mejor. Hemos acompañado el diseño de herramientas para la implementación de las directrices liderados por los movimientos sociales, básicamente a través del establecimiento de manuales populares para la socialización e implementación de las directrices a nivel local. Hemos establecido algunas alianzas con universidades para el desarrollo de cátedras de formación académica. En este momento estamos diseñando o iniciando el diseño de un diplomado sobre gobernanza que esperamos pueda ser en el 2017 impartido a líderes de movimientos sociales. En el ámbito de política pública, el gobierno de Colombia en el año 2011 hizo una apuesta muy importante y es que comenzó a implementar la política de restitución de tierras, recordando que en Colombia hay más de 5 millones de personas desplazadas a lo largo de todo este conflicto. Tomó una decisión política y fue comenzar a implementar una política de restitución de tierras en el medio del conflicto. En ese sentido hemos podido acompañar los procesos de caracterización del despojo de los territorios colectivos indígenas y de descendientes afro en Colombia y hemos acompañado la estructuración de proyectos productivos específicos a nivel local para garantizar la sostenibilidad de las familias que son restituidas y retornan a sus territorios. Y actualmente estamos elaborando el marco conceptual y metodológico para la regulación de la extranjerización y el acaparamiento de tierras en Colombia. Y por último, uno de los grandes conflictos que se tienen es justamente con las áreas nacionales protegidas, donde, como les mostraba en uno de los mapas, hay un traslape importante con las figuras de tenencia de la tierra, específicamente con comunidades indígenas, y allí comunidades indígenas y comunidades campesinas se estableció una mesa nacional de diálogo, la cual apoyamos nosotros para el diseño de marcos normativos que a futuro permitan tener soluciones específicas para esta problemática y estamos acompañando 6 mesas locales que han construido iniciativas productivas, iniciativas de manejo, de gestión del territorio en sintonía con
con justamente esa condición de ser un área protegida desde el punto de vista ambiental, pero que también es un área fundamental para garantizar los medios de vida de la población que allí habita. Los nuevos retos pues no son distintos. Las perspectivas en Colombia pues es tener un proceso de paz que esperamos que este año se llegue a un puerto, y es, aunque sea hacer una suscripción de los acuerdos de paz. Creo que en Colombia todos los actores sabemos que firmar un documento sobre los acuerdos no es el único paso, el paso viene después de ello, la construcción de paz. El gobierno ha establecido una nueva institucionalidad agraria que comenzó a partir de diciembre del año pasado. Es una institucionalidad agraria que crea un fondo de tierras, una agencia de desarrollo rural que tiene unos retos importantes. Consideramos que las directrices y el apoyo de la FAO puede ser fundamental para ese proceso. El tema del diálogo social y los movimientos sociales también, como Jacqueline hacía mención, es fundamental, y consideramos que como FAO podemos aportar a facilitar, a fortalecer este proceso de diálogo social. Tema de formación, cualificación, encontramos entidades, funcionarios que aún tienen brechas importantes en términos de entendimientos técnicos de estos asuntos, el tema de catastro, registro, bueno, diferentes temas en los que podemos desarrollar acciones de cooperación. Y pues menciono ahí la cooperación sur-sur porque considero que las lecciones de otros países que han pasado por estas situaciones pueden ser importantes para acelerar el proceso que seguramente demorará décadas en Colombia para la construcción de paz. Esto simplemente era lo que ya les había comentado al principio. Para terminar, les comento que parte de nuestra participación aquí, sobre todo la de Clemen y la mía, es en función de difundir un documento, que no está la persona aquí que debería estar hablando de ello, que es Sergio Gómez, consultor internacional de la FAO, y que es este libro que vemos allí sobre las directrices voluntarias y su aplicación en varios de los casos que mencionamos acá, que invitamos a todos a leerlo, que allí seguramente hay muchas cosas que el tiempo no nos da para compartirlo. Finalmente vuelvo al principio, y es que las directrices no son el fin, no son el comienzo, son un camino, son un medio, son una herramienta. Creo que hay que recordar lo que no se encuentra en los libros de las directrices, y es que es la base social, el diálogo, la participación de los diferentes actores en torno a soluciones a estos problemas, lo que definitivamente puede brindarnos un camino a seguir. Yo le agradezco mucho al foro por la invitación, y esto era lo que quería comentarles. Muchas gracias.